¿Cuántos de los que están acá corrieron alguna vez una carrera de algo? Epa. No quiero preguntar de qué es, si se estaban escapando, nada, pero la verdad es que muchos sí. Yo la verdad es que no fui muy atleta, pero corrí, yo corría con autitos Scalectri. ¿Cuántos conocieron los mocosos? ¿Conocieron los autitos Scalectri? ¿Sí? Un pulsador, el coche, uno trabajaba los carbones, las cosas del motor para que tenga potencia y se creía que era un genio y después ese día era una tortuga, pasaban todo por arriba, ¿no? Pero eran competencias de auto, ¿no? Y así uno va participando en diferentes cosas, pero hay una cosa que a lo largo del tiempo uno aprende, que es a reservar fuerzas y a guardarse para el final. Porque muchas veces hacemos un gran esfuerzo en el principio y posiblemente en el final escasean las fuerzas. Y la idea es que hoy podamos meditar en esto, podamos pensar en que nosotros de alguna manera tenemos parte en esto y nosotros vamos a ser los que determinemos si nuestro final será mejor que nuestro principio o nuestro principio al fin fue tan bueno que hoy nuestro final ni siquiera puede ser presentado. Así que la idea es que meditemos exclusivamente en esto. Eclesiastés 7, versículo 8 dice, vale más el fin de algo que su principio, vale más la paciencia que la arrogancia. El mismo pasaje en otra versión dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Así que en el área que quieras, si lo querés llevar a la relación matrimonial, si lo querés llevar a la crianza de los hijos, si lo querés llevar a tus negocios, si lo querés llevar a tu trabajo, lo querés llevar a tu espiritualidad, lo querés llevar a tu llamado, a donde lo quieras colocar, es importante que puedas meditarlo de esta manera. La palabra dice que es mejor el final, por lo tanto, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Así que no sé cuál es tu condición, no sé si estás derrotado, si simplemente te detuviste, o si estás avanzando y creyendo que vas muy bien, igual, de todas maneras quiero alentarte, lo mejor está por venir. Puede ser entonces que en nuestra vida cristiana haya habido errores. No sé si vinieron los de la mañana, eran casi todos habían cometido errores, así que ustedes, ¿no? ¿Cometieron errores algunos de ustedes? ¿Vinieron a la mañana también? No. Y todos hemos cometido errores. Y todo tenemos cómo explicarlo, cómo justificar. Todo fue por culpa de otro, porque nos envidian, porque nos persiguen, todas esas cosas. Pero al fin, lo más importante delante de Dios es lo que hicimos hoy, que nos arrepentimos, que la convicción del Espíritu Santo confrontó nuestro pecado y nosotros hoy somos libres, estamos en plena comunión con Dios. Miralo al que está, lo va a decirle, resplandeces gloria. Y vos contestale, decís, vos chorreás gloria. Estamos tan glorioso hoy. Pero entendemos entonces que Dios está con la intención de hacer algo grande con este pueblo. Entre tanto que se dice hoy hay una oportunidad de mejorar el negocio y acabar mejor lo que empezaste. Es otra versión de este mismo versículo. Siempre la idea es que no nos desenfoquemos. No sé qué situación te toca vivir. No sé en qué etapa estás, pero estamos entendiendo que viene lo mejor. Hay ejemplos bíblicos que nos muestran claramente que también depende de nosotros, de creerle a Dios, de estar dispuesto a alinearnos en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Un ejemplo positivo en este caso es Moisés. Nació bajo riesgo de ser muerto, apenas naciera como bebé judío, echado al río. Luego creció en la corte del faraón. Luego fue a pastorear ovejas, luego se convirtió en el jefe de un pueblo y por supuesto acabó mucho mejor de lo que había empezado. Tenemos otros ejemplos como José, que comenzó humillado pero terminó siendo exaltado. David mismo es otro ejemplo en la Biblia, que comenzó como el más pequeño de los hermanos. Algunos historiadores bíblicos hasta aún dan detalles, dando a entender que podría ser que no haya sido hijo legítimo, etc. Fue el que no estaba en la guerra, el que estaba con los animales, el que había quedado a un costado y
ese que estaba guardando ovejas mientras sus mayores estaban en la guerra contra los filisteos, pero él fue el que terminó siendo el rey de Israel. Entendemos entonces que en muchas ocasiones el final es mucho mejor que el principio. Pero también esto depende de nosotros. Decirle al que está al lado, no en todos. Saúl comenzó muy bien y se llenó de orgullo y terminó mal. Judas comenzó como un apóstol caminando al lado del mismo Señor y acabó en suicidio. Debemos entender entonces que somos nosotros los que tomamos la decisión, los que intentamos permanecer, los que vamos al Señor dependiendo de Él. Quiero decirte que vos por las tuyas, yo por las mías, no podemos hacer absolutamente nada. Mi éxito está en la dependencia de Dios. Yo quiero depender del Señor. El que al final obedeció fue el que hizo entonces la voluntad de su padre. Mire, hay un texto que está en Mateo 21, versículo 28 al 31, no lo vamos a leer todo, pero en esa parábola habla de dos hijos, dos tipos de personas que están asociados a la vida de la iglesia, a la familia, al vínculo con amistades, dos tipos de personas. Uno que dice y no hace. Y otro que dice, uno que dice sí y no lo hace, y otro que dice no y después lo termina haciendo. Dos conductas. Ninguna de las dos parece correcta, pero hay una que en el texto bíblico luce como correcta, y es aquel que en un principio dijo no, pero luego determinó que sí lo haría, y ahora con esta nueva oportunidad va en busca de la victoria. No sé cuál es tu situación hoy, pero posiblemente alguna vez hayas dicho no y hoy estás siendo desafiado a ir y te dispongas a ir. Quisiera que no seas aquel que dijo sí y que hoy en día todavía está contado como los que no fueron. El que al final obedeció fue el que hizo la voluntad de su padre. El negocio más importante que nosotros tenemos es hacer la voluntad de papá. Sería bueno que terminemos bien nuestro negocio simplemente a través de la obediencia. Podemos prosperar en nuestro andar cristiano. Debería ser una necesidad para nosotros. Tenemos que seguir creciendo, no nos podemos quedar igual. Todo el mundo quiere prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? Aleluya. ¿Cuántos quieren un mejor coche? O coche. ¿Cuántos quieren mejor casa? ¿Cuántos quieren la del country y otra acá para movernos? Los domingos cuando vengo a la iglesia voy acá nomás. Pero, ¿creen que Dios puede hacerlo? Ahora, va a tener que recibir algún misionero de vez en cuando, hacer una piecita extra, pero el Señor quiere bendecirte. Y cuando vos encontrás sentido a todo lo que Dios te da, Dios sigue dando y da en abundancia. Pero todos queremos prosperar en el trabajo, todos queremos iniciar como alguien, como un aprendiz y terminar siendo aquel que maneja toda esa empresa. Todos queremos avanzar y no está mal, está bueno. Todos queremos tener un negocio que empieza con poquito, que empieza haciendo algo en la intimidad de un galponcito y que luego se transforma en una pequeña industria y luego una gran industria. Todos soñamos con esas cosas y Dios puede otorgarnos todo eso. Pero es importante que nosotros estemos pensando en lo espiritual. Podría ser que también esto lo lleves a los estudios y que digas, bueno, yo me esfuerzo, lo intento porque sé que voy a terminar, voy a alcanzar una carrera, voy a lucir el título. Algunos pueden lucir 2 títulos. Hay gente que luce 3 títulos y gloria a Dios por esto. Pero la idea es preguntarnos, cuando estamos tan desafiados por esos logros que nos permiten brillar, que nos permiten ser vistos, ser aplaudidos, ser felicitados. Cuando alcanzamos todo esto, deberíamos estar preguntándonos, ¿cómo está mi empeño en prosperar espiritualmente? ¿Cómo estamos espiritualmente? Es triste ver que nuestra vida espiritual siempre queda en segundo plano. Que no ponemos tanto empeño para prosperar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, como lo hacemos para otras cosas. La Biblia nos habla de una carrera espiritual
que todos estamos corriendo. Lo que importa no es cómo salimos al principio de la carrera, sino que podamos terminarla. Lo más importante de esta carrera es el final. Pablo dijo, he acabado la carrera. ¿Cómo estás corriendo? ¿Cómo empezaste? ¿En qué etapa estás? Y seguramente eso te va a llevar a meditar y a determinar cómo vas a seguir. Pablo determina dejar algunas cosas a un costado. La idea es que hoy nosotros podamos meditar cómo estamos. Cuando vos llegaste a Cristo, ¿cuántos eran medio fumanchú, loquillo? Sí. ¿Cuántos se drogaron en la vieja vida? ¿Cuántos tomaron algo que era del prójimo? Hace mucho. Está bien, no le vamos a hacer causa, quédese tranquilo. Pero, ¿cuántos desearon la mujer del... No, mejor dejamos ahí. Pero entendemos que ¿cuántos se equivocaron, metieron la pata y sabían que estaban mal delante de Dios? ¿Alguno dijo una mentirita alguna vez? ¿2? 17, 30, bueno, basta. Entonces, sabemos que todos hemos errado y que todos nos hemos equivocado. Ahora, yo llegué a Cristo y tenía un promedio de 38 mentiras diarias. Ahora, hace 25, 30 años que estoy en Cristo. Bajó el promedio de mentiras. Ahora son un poco más espirituales las mentiras. Ahora soy un pastor que ya no miente para engañar, pero miente para inflar. Yo lo sabés, el otro día resucité 4 muertos, fui al hospital, todas las camas peladas dejé. Ni había ido al hospital. Entonces, la idea es, estoy mintiendo. Hasta podemos mentir para zafar. Algunos hasta mienten para no hacerle daño. Viene alguien y te dice... ¿Cómo me veo? ¿Soy lindo o linda? Y ahí uno dice, no quiere mentir, pero y no va que... Sí, hermosa. Señor, ¿sabes? ¿No? Y entonces podría ser que uno termine confundido, que haya todavía mentira. Entonces, la idea es que podamos meditar cómo estamos hoy. ¿Cuánto te alejaste de ese pecado que te tenía condenado a muerte, del que Dios te libró? ¿Y hasta dónde te alejaste? No estoy hablando solamente de las recaídas, estoy hablando de trazar una línea y decir, voy en ascenso, pude haber caído, pero otra vez sigo en ascenso. Pude haber caído, pero sigo en ascenso. Y hoy, después de tanto tiempo, habiendo empezado allá abajo, hoy estoy a esta estatura. La idea es que podamos seguir creciendo. Para esto, la fórmula está en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Pero una cosa hago. Decirle que está al lado, una cosa hago. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que identificar, tener claro y saber que hay una meta. Hay una meta. Hay un premio y eso está por delante. Yo no me puedo quedar en la vida pensando yo nací para perder, yo nací para estar derrotado, yo tengo que creer lo que la palabra dice y apuntar a eso en el nombre de Jesús. Ahora, para poder llegar a eso es importante que vaya por los pasos. Hay que olvidar ciertamente lo que quedó atrás. Yo sé que lo que quedó atrás fue injusto. Lo que quedó atrás no fue culpa tuya, casi seguro. Lo que quedó atrás no te lo merecías con todo lo que vos diste, con lo que vos sembraste, con lo que vos hiciste. No te merecías semejante traición, semejante golpe. No te merecías todo esto. Pero la Biblia dice, decirle al que está, olvídalo. Si querés cantáselo, olvídalo. Así que nos olvidamos de lo que queda atrás.
y nos extendemos hacia lo que está delante. Nos extendemos hacia lo que está delante. Decirlo conmigo, me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta porque sé que hay una meta y sé que hay un premio y que ese premio está ligado a ese supremo llamamiento que me hizo el Señor. Soy un llamado de Dios. Soy un llamado de Dios. Ahora, hay algunos no que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder tener victoria en estos campos. Mire, hay un texto que está ahí en 2 Corintios 1:20 y dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En este vínculo, en esta comunidad, en esta comunión, en esta amistad, en esta unidad familiar, es que encontramos la respuesta a cada una de las necesidades. Porque ¿quién está al lado tuyo? ¿Quién vive con vos? ¿Quién es tu familia? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu compañero de célula? Es el instrumento que Dios va a usar para soltarte verdades, para exhortarte, para marcarte el camino, para alentarte. Y eso te va a llevar a la victoria. Así que tengo que entender que todas esas promesas, las promesas de Dios en Él son sí y amén. Ahora, van a llegar por medio de canales que quizás no luzcan como yo quiera, pero tengo que aprender a identificar lo que viene de Dios. En este caso ya no me interesa si lo hace como a mí me gustaría, como a mí me cerraría escucharlo. Lo que yo tengo que entender es que quizás Dios me está hablando a través de ese instrumento. Quizás el sonido no es el que más me agrada, quizás mi preferencia está en otro instrumento, pero yo tengo que recibir el consejo sabio que viene de parte de Dios. Si algo podemos estar seguros es que todo problema o toda crisis que nosotros estemos enfrentando, vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Y esto va a ser si confiamos en las promesas del Señor. Pero si mientras las promesas del Señor se cumplen en nuestra vida, tenemos momentos de debilidad, empiezan a aparecer algunas flaquezas, vamos a estar en problemas. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor, firmes en el Señor. Había un viejo himno que decía, no lo conocen ustedes, firmes ya. Tenemos que meter más de esos hitazos, ¿no? No estamos quedando. Pero bueno, la idea es que tenemos que estar firmes en el nombre de Jesús. Y con eso ya tenemos la garantía. Él nos garantiza la victoria. Dios nos garantiza la victoria. Por lo tanto, la palabra nos está llevando a que podamos meditar en cómo estamos parados. Y uno de los primeros consejos que vamos a recibir hoy es no desmayes. Decirle que está al lado, no desmayes. Primera de Crónicas 22, versículo 13 dice, entonces serás prosperado si cuidaras de poner por obra los estatutos y los decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, cobra ánimo, no temas ni desmayes. Esfuérzate, pues, cobra ánimo, no temas ni desmayes. El Señor me da claramente el paso a paso para poder vivir en victoria. Yo quiero vivir en victoria. La victoria de Dios se va a hacer realidad en mi vida si permanecemos. De eso se trata. Al fin todo redondea en que yo permanezca en el Señor. Si no nos apartamos. Pero la idea es que muchos de nosotros pretendemos no apartarnos porque congregamos. O decimos que no nos apartamos porque estamos yendo a la célula. Algunos de nosotros nos traemos en un ritmo religioso y comenzamos a transitar de una manera que nos lleva a la misma derrota. Tenemos que abrirnos paso a todo aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Hay una batalla, la batalla de la fe, y los valientes no tienen que dejar nunca de pelear. Decirle al que está al lado, nunca hay que dejar de pelear. Jeremías 51, versículo 30 dice, los valientes de Babilonia dejaron de pelear. Tapate la boca y decirle al que está al lado, no. Dice, los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres.
Incendiadas están sus casas y rotos sus cerrojos. Se quedaron sin ciudad. Entendemos entonces que hay momentos donde tenemos que levantarnos. Hay batallas que Dios te dio todo lo necesario para que las lleves adelante y esa batalla es tuya. A veces gastamos mucho tiempo en quejarnos, en la injusticia. Nos usamos mucho tiempo en quejarnos de aquel que debería haber intercedido por nosotros y no lo hizo. En lugar de pelear nuestra propia batalla, el Señor nos invita a que sepamos que estamos listos para la batalla cuando estamos en Él y que tenemos garantizada la victoria. Pero lo que no tiene que pasar es que dejemos de pelear. Siempre tengo que pelear la batalla que me llamó a pelear el Señor. Él venció y yo en su nombre soy más que vencedor. No dejemos de esperar en Dios. Siempre tengo que poner mi confianza en el Señor. Primera de Crónicas 5, 19 al 20 dice, estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nadad. Y fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y le fue favorable porque esperaron en Él. Decirle al que está al lado, espera en el Señor. La confianza no tiene que estar en tu propia fuerza, en la sabiduría de alguien. La confianza tiene que estar en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos cantaron puedo confiar en el Señor alguna vez? Cántalo un poquito. Epa. Y no brillaré nunca más. Igual fío en el Señor. Qué bueno. Hoy cantaron rápido, sé que para que la corte pronto me... Pero bueno, nos vamos a aprender ese gitazo y vamos a salir por las calles a cantarlo. Amén. Bueno, yo y ellos, pero vamos a salir en el nombre de Jesús. Tenemos que saber que hay victoria, pero no hay victoria sin batalla. En las batallas el Señor pelea por nosotros, nos da la victoria si somos capaces de esperar en el Señor. Y yo quiero esperar en el Señor. Ahí está mi confianza. Es decir, si no nos movemos por nuestra propia inquietud, si somos aquellos que saben quedarse quietos, esperando la señal, moviéndose paso a paso como el Señor lo indica, allí está el éxito. Aunque no sea razonable, aunque no sea la forma en que yo siempre he peleado, aunque no sea la forma en que se debe pelear, yo tengo que estar recibiendo la guía de Dios en todo. Y entonces tendré la victoria. Segunda de Corintios 20, versículo 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. La pelea está ganada. El Señor viene con nosotros. Tenemos garantía de victoria. Ahora, ¿pudiera ser que alguien se canse de hacer el bien? ¿A cuánto le fallaron? Le hiciste todo para ayudarlo y desaparece. No quiero preguntar a cuántos los estafaron, los durmieron, pero siempre uno se inspira y quiere hacer el bien. Y la idea es que nosotros siempre estemos enfocados en Dios. Y todo lo que hagamos, aunque lo estemos haciendo para bendecir a la persona de alguien, lo hagamos para Dios. Yo te bendigo a vos, pero yo lo estoy haciendo para Dios. Vos jamás vas a poder retribuirlo. Dios todo el tiempo va a retribuir. Entonces yo tengo que hacerlo de esa manera. Ya lo enseñamos. ¿Cómo prestan plata los de casa de Dios? Alguien necesita 10.000. ¿Cuánto le damos nosotros? ¿Cuánto le da? Anda suelta la hermana. Bueno, pero si necesita 10, nosotros les vamos a dar 1.000. Si necesita 100, le damos un Diego. Está bien. Porque no queremos que nos devuelva. Se lo
sembramos. Y seguimos amigos y le decimos, oro para que pronto consigamos 9 más, que te siembren un Diego cada uno y pronto tener los 100 que te hacen falta. No le debes nada a nadie, no te escondes, no dejas de congregar, no te vas a la iglesia universal, nada. No sé, entendemos que el Señor sabe cómo darnos la estrategia, lo hacemos así en el nombre de Jesús. Así que no nos tenemos que cansar. Mire, Gálatas 6, versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que también en esto de hacer el bien tenemos que cuidarnos de permanecer, no nos cansemos, porque a su tiempo va a llegar la recompensa si no desmayamos. En los momentos de nuestra vida en los cuales enfrentamos aflicciones, el enemigo siempre va a tratar de que hagamos lo malo. Siempre va a llegar el tentador. En esos momentos en especial, ahí llega la idea. Ahí llega la idea de abandonar la iglesia. ¿Qué tengo que estar yendo toda la semana, 2 veces? A ver esas caras tan lindas. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Quién es el líder que me llama con ese tono para decirme que no fui a la célula y que no voy más? Y que cuando a todos le hacía sonrisas, cuando a mí me dio el pan, me dijo, toma. No voy. Y allí así, entonces no voy más a esa iglesia. El portero, las chicas de la puerta, todos llegan y a todos le dicen, bienvenidos a casa de Dios. Y todos contentos. Y cuando llego yo, nada. Un grillo se escuchó allá en el fondo, nada más. Y pasé, no me dieron que estuve parado ahí en el fondo. Terminó el culto, se fueron todos. El martes estaba ahí parando. Y yo, algo le pasó, no quiere venir más. Y pudiera ser, y el diablo te va a dar ideas. Y después empieza con lo sugestivo. ¿Alguien escuchó esta frase alguna vez? Me miró como diciendo. No sé bien cómo se interpreta eso, pero en una mirada cuando le preguntás, ¿y qué te dijo? ¿No? Y empieza, dice, no sé, que el ojo así haría, no sé, pero dice que le empezó a decir cosas, ¿no? Y decía, me miró como diciendo, infeliz, ¿qué haces acá vos? ¿No? Y no sé cómo se pone el ojo para decir eso, pero se lo dijo. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper con eso. Si tenés duda de que alguien te mira como diciendo, vas y le decís, no sabes lo que me pasó. Tengo la sensación que no te caigo bien. Y el otro te va a decir, claro, no. El otro te va a decir, no, mi amor, sos mi hermano en Cristo, te amo y te va a abrazar en el nombre de Jesús. Amén. Así que saquémonos esa duda y dejémonos de tener prejuicios. Amén. No nos quejemos. Y mucho menos no nos quejemos contra Dios. Seamos capaces de ser aquellos que están sensibles. No dejemos de sembrar en la obra. Todo este es el proyecto de Satanás. Que te incomodes con los hermanos, que dejes de congregar, que te quejes, que dejes de sembrar. Nosotros tenemos que saber que esas condiciones nos van a llevar poco a poco al fracaso. Nos van a llevar al fracaso. Todo aquel que se aparta, que se separa, comienza una decadencia y es notorio. Y algunos el orgullo no les permite volver en sí. Y algunos vuelven en sí. Pero todos al fin pueden dar testimonio de que apartarse de Dios, apartarse del lugar donde Dios me puso, no me trae ni un beneficio. Todo lo contrario, me perjudica. Necesito estar firme en aquello que el Señor me llamó a hacer para la gloria de Dios. Así que podría estar en cualquiera de estas etapas y eso me va a llevar rumbo al fracaso. Por eso es que pudiéramos llegar a estar pasando momentos de aflicción, estar cansados. Y nos olvidemos de vivir de acuerdo a como Dios espera. Y de marcar nuestros días de la manera que Dios espera que lo hagamos para agradarle a Él. Primera de Pedro 3, versículo 11 dice, apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién te va a poder hacer daño si vos seguís el bien? Yo soy el que determino cómo quiero vivir, cómo quiero estar, cómo quiero moverme. No tengo que dejar de confiar en el Señor. Tengo que determinarme que voy a confiar en Dios. Hebreos 10, versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tu confianza en el Señor tiene premio. Tiene premio. Pase lo que pase, enfrentes lo que enfrente, tenemos que confiar en el Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestra confianza. Tenemos que estar apoyados en el todopoderoso Dios, en el todopoderoso Dios. Tenemos que estar preparados para el mañana, pero nunca debemos olvidar que nuestra victoria no viene de lo mucho que nos preparamos. La victoria viene del Señor. Viene del Señor. Así que yo soy el que lo determino, el que me afirmo y que voy en busca de la victoria que Dios tiene para mi vida. Proverbios 21, versículo 31, dice claramente: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No importa cuánto te alistes, cuánto te prepares, no importa cuánto lo intentes, lo más importante es que sepas que el Señor es el que te da la victoria. Dios te da la victoria. Si podemos aplicar estos 4 no que estuvimos viendo a nuestra vida, vamos a estar seguros y vamos a poder determinar que la victoria del Señor está sobre nosotros. Ahora, enfocándonos ya en el final de la prédica, la idea es que podamos guardar algún principio para tener un buen final. Ya sabemos lo que no debemos hacer y ahora vamos a ir por algún principio. Filipenses 3, versículo 13, que ya estuvimos leyendo, decía: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Habla de acción. No puedo quedarme quieto, no puedo detenerme. Tengo que activar. Y en esto olvido ciertamente lo que queda atrás. Para esto tengo que meditar, para esto tengo que pensar, para esto tengo que rever todo lo que ha pasado, cómo ha sido. Y tengo que colocarlo en su lugar y saber si vale la pena que esté tan presente en mis pensamientos o si es momento de dejarlo pasar y comenzar a extendiéndome a lo que está delante, prosiguiendo a la meta, al supremo llamamiento. Como nos muestra entonces este texto, podemos ver que nuestra vida tiene que tener una meta hacia la cual tenemos que proseguir todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Ese tiene que ser nuestro objetivo, llegar al final de nuestra vida en salvación, en bendición, siendo agradables a nuestro Dios. Tengo que desearlo de todo corazón. Para poder llegar a ese buen final necesitamos vivir nuestra vida bajo principios espirituales. Efesios 2, versículo 19, me ayuda a ver un principio que es la pertenencia. Así que ya no sois extranjeros ni avenidizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vos sos de Dios, decirle al que está al lado, sos de Dios. Tenemos que comprender que el mejor final para nuestra vida no es terminar lleno de riquezas o con una buena posición social, con muy buena salud. La palabra nos dice que de nada sirve todos los tesoros si se pierde nuestra alma. Marcos 8, versículo 38 dice: porque ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Será que está cotizando en nuestro corazón mucho más cosas que se desvanecen? Mucho más que nuestra alma, que la salvación de nuestra alma. Filipenses 1 nos lleva a meditar en esto porque hablábamos de que mejor es el final y en el caso de nuestros días exactamente lo mismo.
y debemos llevarlo con seguridad, sabiendo lo que viene. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La única forma de poder terminar nuestra vida en salvación es pertenecer a la familia de Dios. Ser un hijo de Dios por medio de recibir a Jesús en nuestro corazón. Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Tengo que pertenecer. Estoy seguro que todos los que hoy estamos en la casa hicimos esta oración, pero si no la hiciste, consultá con tu líder, consultá con alguien de la iglesia, consultá cómo es. Tenemos que tener esa oración. Todos debemos ser parte porque hemos tomado la decisión de acercarnos. Hay otro principio que ya no es solo la pertenencia, sino que ahora es la permanencia. Porque yo en mi decisión puedo recibir a Cristo, como muchas veces lo hemos visto en muchas campañas. Miles de personas reciben a Cristo, aceptan al Señor como su Salvador, y poco tiempo después los vemos en condiciones peores que antes, porque no permanecen. Permanecer es estar estable, permanecer es seguir creciendo, es seguir apuntando a una mayor estatura. Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La permanencia te concede todo aquello que necesitas, todo aquello que esperás. Tenemos que comprender que la clave de tener una vida cristiana disfrutando de los beneficios del Señor es permanecer. Permanecer en los caminos del Señor, permanecer en su iglesia, permanecer en su palabra. Permanecer es estar, pero estar en la misma condición. Estoy en Cristo hoy, de la misma manera que estaba ayer. Y es de la misma manera que declaro, estaré mañana. Estoy firme en el Señor, exaltando su nombre, alabando, adorándolo, tomando decisiones de quitarle la fuerza a todo lo que los inmundos demonios quisieron traer para enredarme, desenfocarme y apartarme. Yo voy a permanecer en el Señor. Voy a permanecer en el Señor. No podemos pensar que vamos a tener un final de bendición en nuestra vida si no hemos querido permanecer en los caminos del Señor, si no hemos vivido como el Señor espera que lo hagamos, si hemos menospreciado sus caminos, si menospreciamos su palabra. La única forma de poder crecer espiritualmente y poder ver los frutos del Espíritu Santo es la vida que está firme, que es constante en los caminos del Señor. Primera de Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Escuche lo que dice ahora, creciendo en la obra del Señor por 15 días más o menos, ¿sabe? No, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe? Me pasó a mí, casi seguro que a ustedes, ¿no? Como yo me convertí, yo era una mugre viviente, yo era mal bicho, tenía todo en contra, tenía pensamiento perverso, era de todo. Y cuando yo me convertí, renuncié a un montón de cosas, me creía que era un lujo. O sea, con todo lo que yo dejé. Él se arrepintió de 2 mentiras. Yo le había mentido 2 millones de veces a la gente. Ya, ¿qué me? Parece que mi arrepentimiento tenía más chapa delante del Señor, ¿no? Y un día, mi pastor Jorge, el que nos visita a veces, una vez al año por lo menos, Ribatowski, me pregunta cómo ando. Y yo le doy testimonio. Le digo, bien, ya no hago más macana, no hago nada. Lo que trabajo, todo. Y bueno, y como me puse una fábrica y tengo que vender, y vos sabés que vender bien es mentir bien. Y chapié, ¿no? Y me miró con una cara, él se pone colorado por cualquier cosa, ¿no? Y se empezó a poner colorado, ya me empezó a dar miedo, ¿no?
Y me dijo, él lo dice así, mentiroso. Y me sentí medio incómodo en ese momento. Y lo vi como un religioso que osaba apagarme el entusiasmo que estaba teniendo yo en mi nueva vida. Pero pasado el tiempo le doy gracias a Dios por su exhortación. Porque entendí que no hacía falta mentir para vender. Que se puede vender igual y se puede vender mucho más. Pero el diablo siempre quiere agarrarte de algo y siempre quiere dejarte unido a la vieja manera de vivir. Porque una mentira le da permiso a la otra y 2 mentiras le dan permiso a una mayor. Y cuando le diste permiso a más de 3 mentiras, le estás dando permiso a cualquier cosa en tu vida. Colocá esta frase que no es tan célebre en tu propia vida. Y no sé si estuviste teniendo alguna mentirita, si tuviste otra mentirita para cubrir la anterior, o si ya vas por la tercera mentira. Pero quiero decirte que la mentira es peligrosísima. Y hoy podés tomar una decisión. Lo único que rompe la mentira es la verdad. Y el enemigo y la carne muchas veces nos hacen creer que la verdad rompe relaciones, que la verdad me arruina, que la verdad me expone, que la verdad me deja mal parado. Orá, pedí gracia, buscá el momento y líbrate de la autoridad que esa mentira tiene para no tener que buscar otra mentira nueva para cubrir la anterior, en el nombre de Jesús. El tercer principio es la obediencia. Colosenses 1, versículo 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Qué maravilloso es poder llegar al final de nuestras vidas sabiendo que hemos vivido una vida agradable para nuestro Dios. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos vivir una vida agradable para el Señor? La respuesta la tenemos en el texto que está que ya leímos en el versículo 10, viviendo una vida como es digna del Señor. Y eso significa vivir en obediencia. Para poder llegar a tener un buen final, tengo que preguntarme, ¿a quién le estoy queriendo agradar? Sul, si querés. ¿A quién le estoy queriendo agradar? ¿Es a Dios? ¿Es a mí mismo? ¿Es a la sociedad? ¿Es a ese individuo que me deslumbró? ¿A quién le estoy queriendo agradar? ¿Quiero agradarle a los que me ven por las redes? ¿Quiero agradarle a los seguidores que tengo? ¿A quién le quiero agradar? Quizás hoy podamos decidir que lo mejor que nos puede pasar es agradarle a Dios. Romanos 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si queremos agradar al Señor, entonces tenemos que dejar de ser oidores de su palabra y tenemos que convertirnos en hacedores de esa palabra. Santiago 1, versículo 22 dice: pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos.